Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las historias de amor que nos roban el aliento, y vamos a desentrañar uno de esos momentos que, sin duda, quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Hablaremos de un momento romántico inolvidable de Halil Ibrahim y Esla. Sí, esos nombres que resuenan con tanta fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones. Si aman las historias que tejen pasión, ternura y una conexión profunda entre dos personas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. En este vídeo vamos a transportarnos directamente a ese instante mágico. Ese momento que define una relación, que solidifica un amor, que nos hace suspirar y creer, una vez más, en el poder de la conexión humana. ¿Qué hace que un momento sea inolvidable? ¿Es la sorpresa, la intensidad de la emoción, el escenario perfecto, o una combinación de todo ello? Con Halil Ibrahim y Esla, tenemos la receta perfecta para un romance de ensueño. Vamos a analizar los elementos que hicieron que este momento fuera tan especial, desde las miradas cargadas de significado hasta las palabras que acarician el alma. ¿Recuerdan esa escena en particular? Si son fans de la serie o de sus historias, sabrán de cuál estamos hablando. Vamos a desglosar cada detalle, cada gesto, cada sentimiento que envolvía a nuestros protagonistas en ese preciso instante. Exploraremos la tensión previa, la culminación de la emoción y la calma que sigue a la declaración de amor. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, de cómo se siente, de cómo ese momento se incrusta en la narrativa de sus vidas, y de cómo nos impacta a nosotros, los espectadores. Piensen en ello como si estuviéramos reviviendo esa escena juntos, pero con un ojo crítico y un corazón abierto a la belleza del amor. Analizaremos la cinematografía, la música, las actuaciones que dieron vida a este momento. ¿Cómo la dirección potenció la intimidad? ¿Cómo la banda sonora intensificó la emoción? Y por supuesto, hablaremos de la química palpable entre Halil Ibrahim y Esla, esa chispa que hace que cada interacción sea electrizante y conmovedora. Exploraremos las motivaciones detrás de sus acciones, los miedos superados, las esperanzas que se renovaron. Porque detrás de cada gran gesto romántico, hay una historia de crecimiento personal, de valentía y de entrega. Este no es solo un momento bonito para la pantalla, es un reflejo de las aspiraciones románticas que todos llevamos dentro. Es la validación de que a pesar de las dificultades, el amor verdadero puede florecer y dejar huellas imborrables. Y mientras desgranamos este momento, también quiero invitarlos a reflexionar sobre sus propios momentos románticos inolvidables. ¿Cuál ha sido ese instante que les ha robado el aliento? ¿Qué lo hizo tan especial? Porque cada historia de amor, cada pareja, tiene sus propios puntos álgidos, sus propios instantes de pura magia. Y creo que compartir estas experiencias nos conecta aún más. Así que preparen sus pañuelos, porque vamos a revivirlo juntos. Este momento de Halil Ibrahim y Esla es un ejemplo de cómo el amor, cuando es auténtico y profundo, puede transformar la realidad y crear recuerdos que perduran para siempre. Vamos a empezar por el contexto. ¿Dónde se encuentran nuestros protagonistas? ¿Cuál es la situación que los ha llevado a este punto de intimidad y vulnerabilidad? A menudo los momentos más románticos no ocurren en escenarios ostentosos, sino en momentos de quietud, de conexión genuina. Tal vez sea una noche estrellada, una conversación bajo la lluvia, o un gesto inesperado que rompe la rutina. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, la fuerza de su conexión se ha ido forjando a través de desafíos, de malentendidos, de luchas internas y externas. Y es precisamente esa historia previa la que le da a este momento romántico su verdadero peso. No es solo un enamoramiento superficial, sino un amor que ha sido probado y ha salido fortalecido. Pensemos en Halil Ibrahim. ¿Cómo se manifiesta su amor? ¿Es a través de acciones protectores, de palabras sinceras, de una mirada que lo dice todo? Él, que a menudo puede parecer reservado o incluso atormentado por su pasado, ¿cómo se abre en este instante? ¿Qué barreras rompe para permitir que su corazón hable? ¿Y Esla, cómo responde a esta entrega? ¿Es con la misma intensidad, con ternura, con una comprensión que va más allá de las palabras? La reciprocidad es clave en cualquier relación amorosa, y en este momento, seguro que vemos una danza de emociones perfectamente sincronizada.
Quizás hubo un elemento de sorpresa. Algo que Esla no esperaba, o algo que Alil Ibrahim se atrevió a hacer, impulsado por la fuerza de sus sentimientos. Audacia en el amor, esa capacidad de arriesgarse a ser vulnerable, es increíblemente poderosa. Y en la televisión, estas escenas se magnifican, se convierten en verdaderos espectáculos de emotividad. Pero lo que las hace verdaderamente impactantes es cuando resuenan con la verdad humana, con esa parte de nosotros que anhela ser vista, amada y aceptada incondicionalmente. Podría ser un intercambio de miradas que se prolonga, cargado de todo lo que no se ha dicho, de todo lo que se ha vivido y de todo lo que se espera. Esos silencios elocuentes que hablan más que 1000 palabras. La tensión romántica se acumula, la respiración se acelera, el mundo exterior se desvanece y solo existen ellos dos en su burbuja de amor. Y luego quizás una mano que busca a otra, un roce que enciende la chispa, o incluso un abrazo que promete refugio y seguridad. Imaginemos las palabras. ¿Fueron directas y apasionadas, o sutiles y poéticas? Tal vez Alil Ibrahim le confiesa a Esla la profundidad de sus sentimientos, algo que él mismo le ha costado admitir o expresar. Nunca pensé que podría sentir esto por nadie, eres la luz en mi oscuridad, mi vida no tiene sentido sin ti. O quizás Esla, con su propia fortaleza y vulnerabilidad, le responde de una manera que solidifica aún más su vínculo. Yo también te amo, Alil Ibrahim, contigo siento que puedo superar cualquier cosa, eres mi hogar. Y el escenario. A veces el entorno juega un papel crucial. Una playa al atardecer, un balcón con vistas a la ciudad iluminada, o incluso un rincón humilde pero cargado de significado, donde la intimidad se vuelve aún más palpable. La naturaleza con su belleza y su calma, a menudo es un cómplice perfecto para estos momentos. El sonido del mar, la brisa que acaricia, la luz tenue que crea un ambiente mágico. Pero más allá de los detalles superficiales, lo que hace que un momento romántico sea inolvidable es la autenticidad de las emociones. Cuando vemos a los personajes ser verdaderamente ellos mismos, vulnerables y entregados, es cuando nos conectamos a un nivel más profundo. Es la honestidad en sus ojos, la sinceridad en sus voces, la valentía en sus acciones. Alil Ibrahim y Esla, en este momento, nos están mostrando lo que significa amar sin reservas, confiar plenamente y permitirse ser amados. Este momento no solo es importante para ellos como pareja, sino que también es un punto de inflexión en la narrativa de la serie. Un momento que redefine su relación, que les da una nueva dirección, que les permite enfrentar los desafíos futuros con una fuerza renovada, unidos por este amor. Es un recordatorio de que en medio del caos y la adversidad, el amor puede ser el ancla que nos mantiene a flote, la luz que nos guía. Así que al final de este recorrido por el momento romántico inolvidable de Alil Ibrahim y Esla, podemos concluir que fue una amalgama perfecta de intensidad emocional, de gestos sinceros, de palabras cargadas de significado y, sobre todo, de una conexión profunda y auténtica. Fue ese instante en el que todas las barreras cayeron, y sus corazones hablaron el lenguaje universal del amor. Un momento que no solo los unió más, sino que también nos recordó a todos nosotros la belleza y el poder del amor verdadero. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo este hermoso momento. Fue un placer compartirlo con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, dejen un gran me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. ¿Cuál fue su parte favorita de este momento? ¿Qué otros momentos románticos les gustaría que analizáramos? Me encanta leer sus opiniones y sus sugerencias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.